Hoy nos toca un tema bien interesante, bien importante, pero a ustedes se les va a facilitar, se les facilita nuevamente porque ya lo descubrieron, ya lo analizaron, ya lo profundizaron y ahora solo es llenar ciertos vacíos que pueden haber. Por ejemplo, no me cansaré siempre de repetir, y eso es un tema que para que lo tengan presente siempre, los sistemas de protección de los derechos humanos. Tenemos nuestros derechos humanos, tenemos los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos o la tercera generación. Los tenemos, los conocemos, están en la Constitución, están en leyes, están en internacionales. Esos son nuestros derechos humanos. Ah, pero ¿cómo los protegemos? ¿Cómo los hacemos valer? Sencillo, hay sistemas internos de protección. Protegerlos. ¿Cuáles son los sistemas internos? Ya lo sabemos. El amparo, muy importante, el amparo, esa médula espinal del derecho constitucional, exhibición personal, inconstitucionalidad, procurar derechos humanos y todas las vías ordinarias que podemos aplicar para defender nuestros derechos. Usted se siente violentado al derecho a la intimidad. Bien, acude al ámbito nacional, se va por las situaciones ordinarias, puede llegar al ámbito constitucional a través del amparo, pero el Estado de Guatemala aún le sigue violentando. ¿Por qué? Recuerde que los juzgados juzgan en nombre de la República de Guatemala, o sea, es el Estado de Guatemala el que lo está juzgando a uno. Y si el Estado de Guatemala lo juzgó a usted todavía violentándole sus derechos, que todavía le sigue violentando sus derechos a la intimidad, entonces ya entramos ahí al sistema de protección internacional. Ese sistema de protección internacional que ya vimos puede ser el Consejo de Derechos Humanos, puede ser el Comité de Derechos Civiles y Políticos o Comité Internacional. Eh, Son las vías que usted puede acudir también al ámbito mundial. Pero tenemos el regional y siempre hay una regla en ambas sistemas de protección, es que siempre y cuando usted no haya acudido a alguna, si usted ya acudió al, al Comité de Derecho Internacional, ya no puede ir al Consejo de Derechos Humanos. Entonces, pero si tenemos la vía regional, es a donde acudimos todos, a la vía regional. Y la vía regional que tenemos nosotros, porque está el africano, el europeo, el americano, pero nosotros somos el americano. Entonces vamos al sistema regional de protección de derechos humanos. Y ahí viene lo que ustedes ya leyeron. Primero es la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana. Esto es algo muy importante que tampoco podemos olvidar. Ustedes pueden ver abogados, pueden haber juristas, pueden ver magistrados, pueden ver jueces que confunden la Comisión y la Corte Interamericana aún, aunque ustedes no lo crean. Mucha gente lo sigue confundiendo. Y aquí una regla de oro fundamental, compañeritos, es que si usted considera que el Estado de Guatemala, a través de sus sentencias, le sigue violentando sus derechos humanos, usted tiene que acudir primero a la Comisión Interamericana. Es lo a donde usted tiene que acudir. Usted no puede acudir a la Corte Interamericana. Eso no se puede. Eso es imposible. Primero se acude, usted como ciudadano o como persona individual va y hace la denuncia ante la comisión nada más. Usted no puede ir a la corte. Eso no se puede. Usted tiene que ir solo, única, exclusivamente a la comisión. La comisión es la que va a determinar si la comisión, no es usted, si la comisión decide llevarlo a la Corte Interamericana. Por eso ustedes en sus sentencias, cuando ustedes explicaban, siempre decían, la comisión pidió tal cosa, la comisión dijo esto, la comisión cuando entró la comisión al conocer el caso. O
sea, es la comisión la que tiene que iniciar el caso, pero con su denuncia. Usted presenta su denuncia a la comisión, nunca a la corte. Los únicos que pueden acudir a la corte es la comisión y los estados. Pero los estados, cuando hay denuncias interestatales, que es imposible, no se ha dado, pero si se diera, el estado siempre tiene que acudir a la comisión y después el estado acude a la corte. En cambio, usted como ciudadano, sí o sí tiene que acudir primero a la comisión y nada más. Ya la comisión es el ente administrativo que su función primordial es promover, controlar y proteger los derechos humanos. La comisión surgió efectivamente por la Carta de la OEA en el año de 1959. La Convención Americana de Derechos Humanos en el año 69. Pero la comisión es antes que la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, primero surgió la Comisión Interamericana en el año de 1959 por instancias de la OEA. Después ya se crea el Pacto San José, la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 69 y entró en vigencia en el año 78. Entró en vigencia la convención y ahí es donde se adhirió a la Convención Americana o Pacto de San José. Ahí se adhirió esa comisión anteriormente creada. Entonces, la comisión efectivamente es ente administrativo que recibe las denuncias. ¿Cómo hace usted su denuncia? Bien fácil, fácil. No sé si ustedes lo vieron. Ustedes buscan en internet ahí denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y les sale en Google, lo busca y ahí está el formato para la denuncia. Es lo más sencillo que hay, de veritas, lo más sencillo. Le saca ahí el formato para que usted presente su denuncia. Ah, pero lleva requisitos. Sí, lleva requisitos. Claro. Primero es que tienen que agotar los recursos internos. Permítanme. Solo voy a traer la convención. Si tienen ustedes posibilidad de construir una subconvención, sería bueno. Aunque ustedes, a mí me encantaba escucharlos porque hablaban con total franqueza. Regularmente los artículos violentados de la Convención Americana de Derechos Humanos decían ustedes el 4, el 7, 8, 24, 25. Regularmente lo decían. Siempre decían 4, 7, 8 y 25. 7, 4, 8 y 25. Entonces, efectivamente, pero esto es una sencillas, es realmente sencillísima. La Convención Americana. Entonces, esta Convención Americana, ahí se traslada esa comisión creada en el año 59 para la Convención Americana. Ahora, ¿usted quiere presentar una denuncia ante la comisión? Bien fácil, bien fácil. Ahí busca en Google y ahí encuentra el formulario. Solo llena. El tema del formulario es determinar dos cosas esenciales. Bueno, tres cosas esenciales. Primero, hay una temporalidad y se tiene que presentar la denuncia 6 meses, hasta un plazo de 6 meses después de haberle resuelto el último recurso interno. O sea, se ha considerado que el último recurso interno es la apelación del amparo o el amparo directo. Depende de cómo está la situación. Al final, en la última resolución del amparo. Ahí, hasta ahí termina los recursos internos. Cuando a usted le notifiquen la última resolución, que sí o sí es la Corte de Constitucionalidad, cuando le resuelvan la última resolución de ahí, usted tiene un plazo de 6 meses. 6 meses para
presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana. Vuelvo a insistir, esa denuncia está ahí en un formulario de Google, sin ningún problema, o busca la comisión CIDH, ahí está el formulario. Pero le piden cuándo cuándo se notificó el último recurso, ahí usted lo tiene que poner. El otro elemento es efectivamente ese, haber agotado los recursos internos. Esto es fundamental. Y además tiene lógica. Es que si todavía faltan recursos internos, perdóneme usted, todavía el Estado no ha tomado la última decisión si le sigue violando sus derechos humanos o no. O sea, hay que esperar lo que resuelva el Estado en última instancia. Entonces, son dos requisitos fundamentales. Plazo máximo de 6 meses para acudir a la Comisión Interamericana después de la última notificación de su resolución, desfavorable, por supuesto. 2, haber agotado los recursos internos. Esto es fundamental. Hay excepciones a esa regla, hay excepciones. Ahorita la miramos. Las excepciones que se pueden hacer valer para no agotar los recursos internos es la siguiente. Por eso traje la convención. Hay un artículo que nos señala, bueno, efectivamente se tiene que agotar los recursos internos, pero también hay excepciones. ¿Y dónde está esa excepción? Ahorita se lo digo. Aquí está. El artículo 46 dice, el artículo 46 de la Convención Americana dice, para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá, artículo 46, A, que se haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. B, que sea presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva. C, que la materia de petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento o arreglo internacional, que no se haya denunciado ante un comité o el consejo. Que en el caso artículo 44, petición contenga el nombre, la nacionalidad, dice, las disposiciones de los incisos 1A y 1B, el presente artículo no se aplicarán cuando. Esas son las excepciones, porque requisito número 1 es que se hayan agotado los recursos internos y que ahí tenga 6 meses, pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Dice que no exista la legislación interna del Estado que se trate el debido proceso legal para la protección de los derechos, que no exista un proceso específico para proteger esos derechos humanos. Que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de jurisdicción interna por cualquier circunstancia le haya impedido presentar un recurso. Y hay un tema muy importante, el 3, haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. Eso se da mucho en Guatemala. Usted plantea un recurso y puede pasar hasta 3 años sin que le notifiquen ese recurso. Ahí acuda a la Comisión Interamericana de una vez como una forma de excepción a no agotar los recursos internos y una forma de excepción al plazo de los 6 meses. Y eso lo dice exactamente el mismo artículo 46. Bueno, entonces, primero, para acudir a la protección regional de derechos humanos, usted primero tiene que agotar los recursos internos. Hay excepciones, lo acabamos de ver.
tiene que tener un plazo máximo de 6 meses. Y hace el formulario, lo llena y lo envía por correo, exactamente por la misma vía del correo electrónico. Usted puede pedir, obviamente, en esa misma denuncia que todo mundo lo hace, las medidas cautelares, porque existe una grave situación de urgencia, existe la posible de un daño irreparable que puede ser su vida y usted puede solicitar en esa denuncia de una vez medidas cautelares o puede ser solo solicitar medidas cautelares. Es una cuestión que usted puede decidir. Pero eso se hace por internet. De ahí, ya la comisión tiene dos grandes partes, dos grandes fases. Una fase de admisibilidad y una fase de fondo. Usted presenta su denuncia. Hay, aparte de la definitividad de agotar todos los recursos internos, de la temporalidad de 6 meses, tiene que hacer valer que se está violando un derecho fundamental consagrado en los distintos pactos, convenciones, el Corpus Juris de Derechos Humanos, que abarca todas las convenciones, declaraciones, pactos de derechos humanos. Y hacer constar ahí que se le sigue violentando su derecho, que se le fue violentado sus derechos humanos por parte del Estado. Y ahí acude directamente a la comisión, nada más a la comisión. Entonces, la comisión tiene dos grandes procesos, un proceso de admisibilidad y un proceso de fondo. El proceso de admisibilidad es que no es nada fácil. Los que valoran un grupo, un equipo de trabajo ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina si esos 3 factores, agotó recursos internos, se está en la temporalidad de 6 meses y si los derechos que hace constar están consagrados en las convenciones y pactos, que seguro que sí. Y ya con esto, entonces se le da al Estado 3 meses para que 3 meses se pronuncie el Estado. Claro, tiene derecho de defensa del Estado también. Y a eso se designa un grupo de trabajo que va a analizar la denuncia que usted presentó y la respuesta del Estado. Y si ahí determina que es admisible, que no es nada fácil, si determina que es admisible, entonces continúa el proceso. Y si la comisión decide que no es admisible, ahí termina el proceso. Por eso hay dos fases importantes en la comisión, la fase de admisibilidad y la fase de fondo. Si la comisión, el grupo de trabajo de la comisión dice sí es admisible la denuncia, muy bien, entonces nos vamos, ya se le da 4 meses de audiencia a ambas partes para que se pronuncien. Puede haber una investigación in loco, una investigación del lugar, eso lo decidirá la comisión. Y algo muy importante que procede dentro de la comisión, y es un requisito, es determinar una solución amistosa entre el individuo con el Estado. Entonces puede darse las soluciones amistosas, que el Estado acepte hasta la forma de reparar y la persona también acepte. Y ahí termina el caso, porque es una forma de conciliar ambas partes. Pero si no hay conciliación, entonces se siguen evaluando cada uno de los alegatos, tanto de las partes como del Estado, y determinó una resolución. Determina que el caso, si hay una violación a los derechos humanos, como consecuencia, le dice al peticionario, al damnificado, sí acepta acudir a la Corte Interamericana. Y si el interesado dice sí, acepto, entonces tenemos 3 meses para acudir a la Corte Interamericana. Pero no lo hace usted, ojo, lo hace la comisión. La comisión es el ente encargado de acudir a la Corte Interamericana, no es usted. Esto es algo muy importante. Usted no puede acudir a la Corte, no, usted solo puede acudir a la comisión. Y si la comisión resuelve que sí, efectivamente, para la comisión hay violaciones a los derechos humanos, entonces se decidirá acudir a la Corte. Es un tema distinto al europeo. Fíjense que el sistema europeo, solo para tener una comparación, el sistema europeo anteriormente también tenía
Comisión Europea de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero una cosa bien curiosa, en el año de 1998, los europeos desaparecieron su comisión. La desaparecieron porque dijeron, ¿para qué? ¿Para qué estorbarle al ciudadano? Tienen que pasar un filtro administrativo. No, de una vez a la corte. Y eso es lo que hacen los europeos. Los europeos acuden al sistema interno. Si se les siguen violentando sus derechos fundamentales en el sistema interno, acuden directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los europeos ya se quitaron el tema de la comisión. Nosotros no. Nosotros todavía manejamos la comisión. Y yo también creo que es un proceso ya desfasado. Es un proceso que ya no tendríamos que acudir. Vámonos directamente a la Corte Interamericana, pero aquí no se puede. Tribunal Europeo sí. Por eso los europeos ya no hay, y ellos ya no necesitan de la Comisión Europea. Van directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como debería ser desde mi punto de vista, acudir directamente a la Corte. Pero aquí no. Perdón que se los diga, pero es la verdad. Aquí nosotros sí o sí acudir primero a la comisión. Y ya cuando la comisión decide, pues es la comisión es la única que va a decidir someter su caso a la corte. Si decide someter a la corte, pues ya es el área, ya es el ámbito eminentemente jurisdiccional, ya es jurisdiccional. Ya dejó a un lado el ámbito administrativo y se convirtió en jurisdiccional. Y la corte también tiene dos fases. Una cosa importante, la comisión su sede está en Washington y la corte su sede está en San José de Costa Rica. Me encantó que muchos de ustedes, al menos aquí en mi Pacto San José, señala, tiene un cuadrito, y ustedes lo decían muy bien, me recuerdo, que cuando estaban en pleno speech decían, la Corte, hay lo dice la Comisión Americana, que todos los estados parte primero tienen que reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en forma expresa. Reconocer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con eso no solo basta ser parte del Pacto San José, no. Aparte de ser parte del Pacto San José, usted tiene que reconocer por aparte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Guatemala lo hizo, ustedes lo dijeron, en el año de 1987. A partir del año 87, nosotros somos parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si no hubiésemos sido parte de no hubiéramos hecho una adscripción escrita, formal, que queremos ser parte formar de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pudiéramos. Es lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos no ha reconocido, Estados Unidos ni siquiera el pacto. Estados Unidos solo sí reconoce a la Comisión Interamericana, pero ¿qué pasa con la Comisión? Nada, pero sí la reconoce porque realmente la comisión, como ya se los dije, es del año de 1959, antes del Pacto San José. Y ahí sí, todo lo relacionado al término de la OEA, Estados Unidos sí está obligado con la comisión, pero hasta ahí, no con el Pacto San José, porque no suscribió el Pacto San José. Es lo que hemos dicho. Estados Unidos está en todo, pero no firma nada. Y Guatemala al revés. No participa nada y firma todo. Entonces nosotros sí somos parte del Pacto San José y está bien, yo creo que está muy bien ser parte porque es una forma de garantía a los derechos individuales y colectivos de las personas que pertenecen a un Estado. Entonces, pero nosotros los americanos tenemos que acudir primero a la comisión y la comisión es la que decide pasar a la corte. En la corte, pues como ya dije, solo es competente para los estados que efectivamente le han reconocido su jurisdicción.
Y la Corte tiene dos fases también, solo que una es fase escrita y la otra es fase oral. En la fase escrita, yo me recuerdo de muchos de ustedes que hablaron hasta de excepciones, pero eso se da en la fase escrita, posterior a la fase escrita. La fase escrita es que inmediatamente después de que la comisión presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente les da a los agentes de las partes 30 días. En 30 días se les tiene que notificar y las partes, ya todas las partes tienen 2 meses para presentar sus escritos, sus pretensiones, cada una de las partes, tanto la Comisión Interamericana como el Estado. Y ahí pueden plantear sus excepciones. Ustedes vieron perfectamente, yo escuchaba, decía, bueno, el Estado de Chile planteó las excepciones de no sé qué, realmente las excepciones era que no tiene competencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque los casos que ocurrieron fue antes de haberse reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o antes de que esos hechos ocurrieron antes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Realmente siempre eran esos tipos de excepciones, que el Estado tiene derecho a defenderse y plantea sus excepciones. Ahí les van a dar 20 días de audiencia a las partes y después resuelve. Recuerden ustedes que en las propias sentencias resolvían las excepciones. Hasta el final, con la sentencia, automáticamente dejaban pendiente resolución y ya en la sentencia lo hacían mencionar. Hay otros que no, hay otros que sí lo resuelven antes de finalizar todo el procedimiento escrito. Después viene la segunda fase, que es estrictamente oral. Es un debate donde las partes presentan los medios de prueba, el Estado, la Comisión Interamericana, ahí participa Estado frente a Comisión. Ya hay unos estatutos modernos, especialmente ni tan modernos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que efectivamente ya sus estatutos son del año 2010. Tiene reglamento y tiene estatuto tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana. Ambos tienen estatutos, ambos tienen reglamentos que se tienen que hacer valer. Tanto para la comisión, pues tiene estatuto del año 1979 y reglamentos 2009, 2011, 2013, mientras que el estatuto de la Corte Interamericana del año 1979 y su reglamento del año 2010. Y esos también los encontramos en Internet. Buscamos estatutos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o estatuto de la Comisión Interamericana y les salen. Ambos son del año 79. Y también tienen reglamentos. También se reglamenta. El procedimiento que estamos viendo no aparece efectivamente en el Pacto San José. Eso es parte de los reglamentos. Entonces, la Comisión tiene reglamento 2009, 2011, 2013 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos su reglamento en el año 2010. Los que están interesados, búsquenlo, ahí está en Google. Todo lo sabe Google. Entonces, la fase oral es estrictamente, su mismo nombre lo dice, como un juicio oral. Se presentan los medios de prueba, hay alegatos finales orales y también tienen la posibilidad de presentar alegatos por escrito. O sea, se pueden presentar ambos. Después de agotar todos los medios de prueba, se presentan los alegatos tanto al Estado como a la Comisión. Lo que les iba a decir es que la reglamentación del año 2010 fue muy importante porque allí ya se permitió participar a las presuntas víctimas de derechos humanos juntamente con la comisión. También pueden ellos aportar prueba. Y eso es interesante, porque antes solo la comisión, y usted pues solo era como casi de espectador. Ahora ya es un poquito más de movimiento a favor de las personas individuales frente a un aparato estatal. La comisión se enfrenta contra el Estado. Y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues emitirá la sentencia que ustedes muy bien leyeron, escudriñaron, y ahí termina todo el proceso. Pues hay en 90 días después de la sentencia, las
el Estado o las personas pueden solicitar una aclaración o una interpretación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí termina. Después ya viene la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, eso es el proceso. Ustedes ya lo hicieron. Solo para llenar ciertos vacíos, recordarles que usted puede presentar su denuncia después de agotar todos los recursos internos, un plazo de 6 meses únicamente a la comisión. ¿Y cómo lo hacen? Sencillo, en un formulario que se presenta. Es más, muchos de ustedes posiblemente se pueden especializar en esta clase de juicios, porque hay pocos abogados también que se dedican a estos juicios. Lo que hacen es, ustedes leían CEGIL, por ejemplo. CEGIL es una institución, una ONG que está en Washington procurando todos estos casos. Y por eso es que cuando ustedes leían en la sentencia, ya en el fallo en sí, decían que se les sancionaba al Estado por tanta cantidad dineraria a favor de las víctimas, pero también decían a favor de las instituciones o abogados que patrocinan. Ahí es la forma donde estas instituciones se agencian de dinero también con esos casos. Es interesante, pero lo bueno es que ustedes ya lo vieron, ya vieron hasta una sentencia y efectivamente ustedes hablaban, yo me recuerdo y me encantaba oírlos hablar con total franqueza el hecho de las medidas cautelares, que se solicitó una medida cautelar, que se solicitó, y eso es interesante. Medidas provisionales, tanto medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que la idea de estas medidas es garantizar que a la persona no le va a pasar nada. Entonces, y ahí termina el procedimiento ante la Corte Interamericana, que vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, por favor, primero la Comisión Interamericana y la comisión, y solo la comisión en la que participa ya directamente como parte procesal, es un MP en el ámbito de derechos humanos allá frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí les hablaba sobre el tema de ejecución de las sentencias, que tenemos un grave problema con la ejecución. Ustedes lo decían, hubo unos grupos que interesantes empezaron a buscar más doctrinas, se fundamentaron más en los casos y después llegaron a concluir que en muchos casos no se había cumplido a cabalidad con lo establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Pues no podemos hacer nada. La verdad, el Estado es un ente tal como es y no, aparte de las sanciones económicas, no existe otra sanción más que ponerlo en evidencia en el ámbito internacional. Hasta ahí. Y recordemos, ya viene el tema de Naciones Unidas, promover, desarrollar los derechos humanos. Y cuando alguien no promueve, sino lesiona los derechos humanos, pues es algo que está en contra de los propósitos de las Naciones Unidas, y no digamos de la OEA. En Guatemala tenemos problema de la ejecución porque no tenemos un reglamento interno o una ley que nos aclare qué hacemos con las sentencias que vienen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha habido sentencias que efectivamente, el caso de Fermín Ramírez, por ejemplo, y Rascacó, tuvieron que repetir el debate. Entonces lo que hicieron es que como estas sentencias vienen a través del ámbito internacional, bien vienen a Cancillería, al Ministerio de los Exteriores, y después el Ministerio de los Exteriores ya lo traslada a los entes correspondientes. Uno, si es tema de justicia, lo traerá a la Corte Suprema de Justicia. Y de ahí, pues ya dentro de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de las sentencias que ustedes leyeron, también existen las famosas opiniones consultivas, donde los estados le hacen y le han hecho varias consultas a la Corte Interamericana. Y hay varias opiniones consultivas ya emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opiniones consultivas estrictamente en interpretación del Pacto de San José. Por ejemplo, yo siempre he mencionado esto,
una, una opinión consultiva a la Corte podría ser si el amparo solo lo puede presentar los entes que gozan directamente los derechos humanos, como las personas individuales, nada más, o los gobernados. En cambio, acá miramos que los propios gobernantes se tiran amparos entre ellos mismos. Y ya un poco rara la cosa, pero mientras no tengamos una resolución así, pues estaríamos con la misma situación de espera. El corpus juris de derechos humanos es el cuerpo de derecho, el cuerpo de todas las convenciones, declaraciones, pactos que se pueda tener de derechos humanos. Y todo eso se forma como un corpus juris de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para fundamentarse en sus resoluciones. Por eso muchos de ustedes o algunos de ustedes decían la Convención de Belém do Pará, que esa convención va estrictamente a proteger todas las personas con como la mujer, la niñez, para evitar esas violencias hacia la mujer y la niñez. Y ahí, a raíz de esa convención de Belém do Pará, no crea, vino la ley de femicidio. Y algo importante también que ha resaltado mucho en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es relativo al análisis de las amnistías. Porque aquí hubo intento, de hecho, una ley de amnistía. Chile también hizo una, Argentina también hizo una, la ley del olvido, porque la idea era, al finalizar un conflicto, pues olvidarlo. Pasó todo. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no. No porque si no se convierte en una injusticia. No porque si no, no va a haber un esclarecimiento a la verdad. Y por eso es que cuando alguien habla, tenemos que hacer una amnistía para olvidar lo acontecido en el conflicto armado interno, ojo, salta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también como un agregado a esto, como yo les digo, si tuvieran a bien ustedes de comprar una convención, un pacto San José, es bueno, porque el Pacto San José en sí se divide de tres partes. Si el Pacto San José no es gran cosa, es pequeñísimo. Se divide en tres grandes partes el Pacto San José. Primero, todo lo que son los derechos fundamentales que tenemos todos nosotros, esos derechos. Después tenemos lo que es la organización que protege los derechos humanos. Y último tenemos las disposiciones generales. ¿Qué derechos protege la convención? Pues usted lo decía muy bien y hablaban del derecho a la vida. Efectivamente, ese artículo 4, el artículo 4 nos habla del derecho a la vida desde la concepción, el derecho a que no se va a poder restablecer la pena de muerte, únicamente se respeta en los delitos o figuras delictivas que ya la contengan antes del año 78. Ya después del 78 ya no son valederas aquellas figuras que se han criado con pena de muerte, porque esos contradicen directamente al Pacto San José. Y además dice, todos los delitos que ya tienen establecidos pena de muerte, pues se va a permitir. Pero ojo, se obliga a los estados a conocer todos los recursos, incluyendo el indulto. Y esa fue la razón por lo cual los condenados a pena de muerte hasta el año 2002, por ahí, ya no se les pudo ejecutar. Máxime con la sentencia de Fermín Ramírez y Rasquecó. Bueno, de ahí ya viene el derecho a la integridad personal, artículo 5. Artículo 6, prohibición de esclavitud y servidumbre. Artículo 7, derecho a la libertad personal y seguridad de las personas. Artículo 8, un artículo que mucho mencionaban ustedes. Ustedes mencionaban mucho el artículo 4 y el artículo 8. El artículo 8, muy interesante para ustedes, es las garantías judiciales. Todas las garantías judiciales, derecho a defensa, derecho a audiencia, derecho a un intérprete, todas las garantías judiciales.
Después, aunque ustedes no lo crean, el artículo 9 nos tiene el principio de legalidad y de retroactividad, el derecho de una indemnización cuando después por un error judicial. Este es un fundamento interesante, artículo 10. Eh, la protección de la dignidad, artículo 11, libertad de conciencia y religión, artículo 12, libertad de pensamiento y expresión, artículo 13, eh, derecho de reunión, lo que dice en la Constitución, artículo 15, libertad de asociación, artículo 16, protección a la familia, artículo 17, derechos a un nombre, artículo 18, derechos del niño. En alguna sentencia por ahí escuchaba que hablaban ustedes, se violentó los derechos del niño, establecidos en el artículo 19 del Pacto de San José y obviamente la Convención de la Niñez. El artículo 20 habla a una nacionalidad. El artículo 21 protege la propiedad privada. Esto es muy interesante también, que se protege de la propiedad privada. Es un derecho humano. Artículo 22, derecho de circulación. Artículo 23, derechos políticos. 24, igualdad. 25, el famoso 25 que hacían ustedes mucha a colación, es la protección judicial, que todos tenemos derecho a plantear cualquier recurso de una manera sencilla. Ese es el artículo 25 de la Convención. Después nos habla de derechos económicos, sociales y culturales, y aquí no hay nada. A eso quería llegar. Aquí solo nos habla de derechos civiles y políticos. No nos habla de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí no nos habla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es aquí la importancia de conocer también el protocolo de San Salvador, porque en San Salvador, en el año de 1998, se creó un protocolo. Y ese protocolo, ¿qué es? Es un anexo al Pacto San José. Protocolo es anexar algo. Entonces, ese protocolo anexa al Pacto San José y en ese protocolo se contienen derechos económicos, sociales y culturales. Pero para recibir denuncias es tajante este protocolo. Solo procede cuando sean asuntos sindicales y de educación. Todavía no está todo garantizado, pero al menos va paso a paso dentro de ese protocolo de San Salvador, que es el protocolo, que es el anexo al Pacto de San José, que contiene los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, después el Pacto de San José ya nos habla los medios de protección. ¿Y cuáles son los medios de protección? Ya lo vimos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nos saca también a lucir en el artículo 52 lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es lo que ya les expuse. Y después vienen ya las disposiciones comunes y ahí termina el Pacto San José. Pero es interesante que ustedes le echen una vistita a ese Pacto San José, que ya se lo saben. Sí, yo recuerdo, decían artículo 4, artículo 6, se vieron entre artículo 4, artículo 7, artículo 8, artículo 25. Eran los más cajoneros. Yo sé que más de alguno por ahí era de más, pero regularmente esos eran los artículos que ustedes mencionaban, porque esos son los artículos que regularmente son los que se violentan según la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, compañeros, este monólogo también se cansa. No sé si hay un comentario por ahí, por favor, o una dudita. Con esto abarcamos Comisión y Corte Interamericana, lo que ustedes ya vieron. Recordemos que es los medios regionales de protección. Estos medios regionales las tiene la Convención Americana o Pacto San José y primero hay que acudir a la Comisión Interamericana. Plazo máximo de 6 meses después del último recurso. Don Josué, cuénteme. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? Disculpe, a mí me surgió una duda. Cuénteme. Como en Guatemala ya no se aplica la pena de muerte por el Pacto de San José, Sí. si Guatemala en algún caso la vuelve a aplicar, ¿cuál sería una sanción para Guatemala? Ah, ¿Habría qué agregar? buena, muy buena pregunta.
buena pregunta, pero no creo que se anime a alguien, porque entonces ya estaría cometiendo delito en primer lugar, porque existe un delito que se denomina violación, resoluciones violatorias a la Constitución. Y la Constitución, el Pacto San José prácticamente es normativa de la Constitución, artículo 44 y artículo 46. Entonces, si usted como juez viene y a sabiendas, por ejemplo, le aplica la pena, usted sentencia a pena de muerte a un narcotraficante que a alguien por consumir drogas, por las drogas que usted le dio, perdón, otra persona le dio, le causó la muerte. Y en la ley de narcotráfico aparece una pena de muerte en esos casos cuando por los delitos establecidos ahí se le causara la muerte a una persona. Pero la ley de narcotráfico del año 92. O sea, imagínense la prohibición del año 78 y el legislador legisla así en el año 92. Y viene usted como juez y aplica porque la ley es la ley, dice usted. En primer lugar, viene una sala y se la va a revocar. Pero en tercer lugar, viene una Corte Suprema y se la va a revocar. Pero en cuarto, viene una CC y se la va a revocar. Pero imaginémonos que no se la revocó. Ahí se va a la Comisión Interamericana, efectivamente, lo primero. ¿Y qué va a hacer ahí? Inmediatamente una medida cautelar y la Comisión Interamericana le va a prohibir al Estado ejecutar a esta persona. O sea, es casi imposible. Las voces que hay por ahí, incluyendo los políticos, lo dicen, es que quieren denunciar la adscripción a la corte u otros al pacto de una vez. Eso es lo que han hecho. Y República Dominicana ya lo hizo. Venezuela también ya lo hizo. Pero es un proceso, no crean que es fácil. Es un proceso. Es difícil, pero eso es lo que podría ser. Que los guatemaltecos, a través de las autoridades, decidan ya no ser parte de la corte, ya no ser parte del Pacto San José. ¿Hasta qué punto los guatemaltecos pudiéramos aplaudir eso? ¿Hasta qué punto? Yo no lo aplaudiría, por supuesto. Yo me siento más protegido que el Estado tenga límites porque también hay una institución arriba del Estado viendo que protege mis derechos individuales, mis derechos colectivos. Pero hay gente que eso quiere. Dominar a ellos aquí y sin ningún ente que pueda proteger derechos humanos de las personas. La verdad es que la comisión y corte, independientemente de errores o no, está para protegernos a usted, está para protegernos a nosotros, está para protegernos a todos nosotros de cualquier arbitrariedad que pueda cometer el Estado. ¿Estamos, don José? Don Josué. Todo claro, licenciado, gracias. Va. Bueno, jovenazos, nos miraríamos el próximo lunes. Yo creo que el lunes va a ser, como es presencial, creo que va a ser la última sesión que vamos a tener, porque entiendo que los exámenes ya son el 22, creo yo. Entonces, ya el día lunes hablamos sobre el examen. Ahí nos miraremos, compañeros. Pasen buena tarde. Sí, doña Stephanie. Usted Licenciado, buenas tardes. y ahora de último. No, es que fíjese que quería hablar con usted ahorita que todo se salga. No se preocupe, nos miraremos el lunes ahí, personalmente. Esté tranquila. Si es cuestión de la nota, platicamos el día lunes, no hay ningún problema. Bueno, está bien, entonces yo se lo comunico. Ahí nos miramos el lunes, ningún problema. Gracias, licenciado. No, Stephanie. Bueno, jovenazos, se cuidan, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Se cuidan, jovenazos.